este ladrón que no tuvo cómo demostrarle a la sociedad un perdón, una disculpa, este ladrón que nunca se bautizó, acompáñame para que te des cuenta qué grande es el amor de Dios. ¿Qué vio el ladrón de la cruz en el paraíso? La revelación que la Biblia esconde. Él no hizo peregrinación, no memorizó la ley, no ofreció sacrificios en el templo. El hombre que entró en el paraíso antes de cualquier apóstol era un criminal colgado en una cruz. Su historia dura apenas unas horas en el Evangelio, pero lo que sucedió en aquellas horas desmonta siglos de religión basada en méritos. Plantea una pregunta que pocos tienen el coraje de hacer. ¿Qué vio exactamente aquel ladrón cuando cerró los ojos por última vez? La respuesta te forzará a repensar todo lo que aprendiste sobre salvación. Antes de llegar allá necesitas entender el escenario, porque sin entender el horror de aquel día, no considerarás dimensionar el tamaño del milagro que sucedió. Jerusalén, viernes, alrededor de las 9 de la mañana. El Gólgota no era un lugar escogido por casualidad. El nombre significa lugar de la calavera en arameo. Una colina rocosa en las afueras de la ciudad donde Roma ejecutaba a sus condenados a la vista de todos. La ubicación era estratégica. Cualquier persona que entrara o saliera de Jerusalén por las puertas del norte veía los cuerpos colgados, comerciantes, peregrinos, familias, niños, todos veían. El mensaje era claro: desafía al imperio y este será tu fin. En aquella mañana 3 cruces son puestas. En el centro, Jesús de Nazaret, condenado por blasfemia por los judíos, condenado por sedición por los romanos. 33 años de vida a punto de terminar de la forma más horrible de la que la antigüedad conocía. A la derecha y a la izquierda 2 hombres identificados en los evangelios como ladrones o malhechores. La palabra griega usada por Lucas es kakurgos, que significa literalmente hacedor del mal. Algunos estudiosos sugieren que ellos podrían ser celotes, rebeldes políticos contra Roma. Otros creen que eran criminales comunes. Lo que sabemos con certeza es que ambos fueron condenados a la misma pena reservada a los peores: la crucifixión. Aquí necesito contarte algo que tal vez nunca hayas escuchado. La crucifixión romana no era solo ejecución, era una máquina de tortura diseñada para extraer el máximo de sufrimiento durante el máximo de tiempo posible. Los romanos estudiaron el dolor humano. Ellos sabían exactamente cómo prolongarlo. El proceso comenzaba con el flarlo, un látigo con varias tiras de cuero, cada una terminando en pedazos de hueso o metal. El condenado era amarrado a un poste y azotado en la espalda, en los hombros, en las piernas. Cada golpe arrancaba pedazos de piel y músculos. Historiadores romanos registran que algunos prisioneros morían en ese acto. Los que sobrevivían quedaban con la espalda transformada en carne viva y expuesta. Después venía la caminata. El condenado era obligado a cargar el patíbulo, el travesaño horizontal de la cruz, por cerca de 600 metros hasta el lugar de la ejecución. Este travesaño pesaba entre 30 y 40 kilos. Para un hombre sano ya sería difícil. Para alguien que acababa de ser azotado hasta casi la muerte, era casi imposible. Jesús cayó en el camino. Los soldados tuvieron que forzar a un hombre llamado Simón de Cirene a cargar el madero por él. En el Gólgota, el condenado era arrojado al suelo. Los soldados posicionaban los brazos sobre el travesaño. Entonces tomaban clavos de hierro con aproximadamente 15 centímetros de longitud y martillaban a través de las muñecas, acá, no de las palmas como muchas pinturas lo ponen, sino de acá, de las muñecas, entre los huesos del carpo, exactamente donde pasa el nervio mediano. El dolor era tan intenso que los médicos modernos crearon una palabra específica para describirlo: excruciante, literalmente de la cruz. Después, los pies eran superpuestos y fijados con otro clavo en la parte vertical. El cuerpo era entonces encajado en un soporte.
y comenzaba la espera. Aquí está el detalle que cambia todo. La muerte por crucifixión no venía por pérdida de sangre, venía por asfixia. Con los brazos extendidos y el cuerpo suspendido, la caja torácica quedaba expandida. Los pulmones conseguían jalar aire, pero no conseguían expandirlo completamente. Para expirar, el condenado necesitaba empujar el cuerpo hacia arriba, usando los pies clavados como apoyo. Cada respiración exigía esfuerzo consciente. Cada movimiento causaba dolor indescriptible en las muñecas y los pies. Y eso se repetía cada rato. Inspirar, empujar, expirar, inspirar. Eso era tremendo. Pero eso era durante horas, a veces días. Los romanos sabían que la crucifixión podría durar hasta 72 horas antes de que el cuerpo cediese. 3 días enteros de agonía consciente. El emperador Augusto cierta vez crucificó a un esclavo rebelde y ordenó que los soldados le dieran agua al hombre para prolongar el sufrimiento. Ese era el nivel de crueldad que ellos tenían. Ahora coloca en tu mente lo de aquellos hombres. Jesús había sido arrestado en la noche anterior, alrededor de la medianoche. Pasó por 6 juicios en menos de 12 horas. Llevaron a Anás, a Caifás, al Sanedrín, a Pilato, a Herodes y de vuelta a Pilatos. En cada parada fue interrogado, acusado, burlado. Los guardias del sumo sacerdote escupieron en su rostro, vendaron sus ojos y lo abofetearon preguntando: profetiza, ¿quién te golpeó? Los soldados romanos lo vistieron con un manto púrpura de burla, clavaron una corona de espinas en su cabeza y se arrodillaron en falsa adoración. Cuando llegó al Gólgota, su cuerpo ya estaba en colapso. Los 2 ladrones probablemente pasaron por procesos iguales, tal vez no con el juicio, pero con el mismo castigo. 3 hombres destruidos, colgados lado a lado bajo el sol de Judea. Aquí comienza la parte que nadie espera. Los evangelios registran que al inicio ambos ladrones se burlaban de Jesús. Ambos. Mateo es directo. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo capítulo 27, versículo 44. Marcos confirma: también los que estaban crucificados con él lo injuriaban. Marcos capítulo 15, versículo 32. Piensa en lo absurdo de esta escena. 2 hombres muriendo la misma muerte, sintiendo el mismo dolor, enfrentando el mismo fin, y aún así encuentran energía para insultar a Jesús. Ellos habían oído rumores de Jesús, sabían que él afirmaba ser el Mesías, y como todos allí esperaban algún tipo de reacción sobrenatural, algún milagro. Si él realmente era el Hijo de Dios, aquel sería el momento de probarlo. Nada sucede con probarlo. Jesús sangra, Jesús gime, Jesús lucha para respirar como todos. No hay rayo del cielo, no hay ejército de ángeles, no hay demostración de poder. Apenas un hombre siendo aplastado por el peso de su propia ejecución. La multitud alrededor empeora todo. Los líderes religiosos se pasean delante de la cruz meneando la cabeza. A otro salvó, y él solo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos. Mateo capítulo 27, versículo 42. Los soldados hacen apuestas por su ropa. Los transeúntes gritan blasfemias. El escenario, una bulla total. Y los 2 ladrones también presos en la misma agonía. Se unen al coro. Pero algo cambia, algo que ningún historiador consigue explicar completamente. En algún momento de aquellas horas, uno de aquellos ladrones para de burlarse. El Evangelio de Lucas registra la transformación con detalles que los otros evangelios no lo dicen. Lucas 23, versículos 39 al 43. Mientras el otro criminal continúa desafiando a Jesús, este hombre hace completamente inesperado. Él reprende al compañero de ejecución. ¿Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecimos por lo que hicimos. Mas este no ha hecho ningún mal.
para, lee de nuevo lo que este hombre está diciendo. Interesante. No está pidiendo ser liberado, no está implorando por misericordia, no está intentando negociar con Dios. Él está haciendo 3 declaraciones que cambian absolutamente todo. Primera, él reconoce la existencia de un juicio divino. Ni aún temes tú a Dios. Esa no es una frase casual, es la admisión de que existe una autoridad mayor que Roma, mayor que el Sanedrín, mayor que cualquier tribunal humano. Él sabe que va a morir en minutos y sabe que después de la muerte viene otra cosa. Segunda, él confiesa su propia culpa. Nosotros a la verdad justamente padecemos, sin excusas, sin atenuantes, sin tuve una infancia difícil o la sociedad me empujó al crimen. Él acepta en voz alta. Su condena es merecida. Él está allí porque hizo méritos para conseguirlo. Tercera, proclama la inocencia de Jesús, mas este ningún mal hizo. En medio de la burla universal, un criminal moribundo se convierte en la única voz en todo Jerusalén en defender al hombre del centro. Entonces viene la frase que resuena por la eternidad. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dimensión al peso de esa declaración. Aquel hombre no está mirando a un rey en un trono, está mirando a un condenado cubierto de sangre, clavado en una cruz, abandonado por casi todos sus seguidores. Pedro había negado a Jesús 3 veces en aquella misma madrugada. Judas se había ahorcado de remordimiento. Los discípulos estaban escondidos con miedo de los judíos. Apenas Juan, María y algunas mujeres permanecían al pie de la cruz. No hay corona de oro, hay corona de espinas. No hay ejércitos, hay soldados romanos. No hay palacio, hay una colina de ejecución pública. No hay demostración de poder. Hay un hombre que apenas consigue respirar. Y aún así, el ladrón ve un reino. Él no pide ser curado, no pide bajar de la cruz, no pide ni siquiera ser perdonado en aquel momento. Él le dice, acuérdate de mí. Él mira más allá de la cruz, más allá de la muerte, más allá de aquel día horrible. Ve algo que nadie más allí conseguía ver, que aquel hombre ensangrentado tenía autoridad sobre lo que venía después. ¿Cómo? ¿Qué hizo aquel criminal? ¿Qué vio lo que los teólogos no pudieron ver? La respuesta puede estar en lo que él observó durante aquellas horas. Él vio a Jesús ser clavado sin resistencia. Vio a los soldados romanos acostumbrados a oír gritos de odios y maldición de los condenados, encontrar algo diferente. Vio a Jesús que abría la boca no para maldecir, sino para bendecirlos, sino que para decirle, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Esa frase no era normal. Ningún condenado pedía perdón por los verdugos. Ningún inocente aceptaba aquella muerte sin resistencia verbal. Ningún hombre en la historia, en la crucifixión romana, había respondido de esa manera. El ladrón vio eso. Comenzó a percibir que había algo incorrecto en aquella escena. Incorrecto en el sentido más profundo. Aquel hombre no pertenecía a aquella cruz. La respuesta de Jesús a la confesión del ladrón es inmediata. No hay duda, no hay condición previa, no hay lista de requisitos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 3 palabras que demuestran sistemas religiosos enteros. Hoy, conmigo, paraíso, no mañana, no después de un periodo, no después de que se purifique. ¿Notas el juicio final? No cuando hayas probado que cambiaste. Hoy, en aquel mismo día, antes de que el sol se pusiera sobre Jerusalén. ¿Qué exactamente estaba prometiendo Jesús? ¿Qué es ese paraíso? La palabra usada en el texto griego es paradeisos. Aparece apenas 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Aquí en Lucas, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 4, cuando Pablo describe haber sido arrebatado al tercer cielo. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, en la promesa de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El término viene del persa antiguo Paireidaesa, que significa jardín amurallado
o parque real. Era usado para describir los jardines lujosos de los reyes persas, lugares de belleza incomparable, descanso absoluto y presencia privilegiada junto al monarca. Cuando la Biblia hebrea fue traducida al griego, los traductores usaron esa misma palabra para describir el jardín del Edén. En el contexto judío, el paraíso representaba el lugar de descanso de los justos después de la muerte. No era aún el cielo final descrito en el fin de Apocalipsis, con cielos nuevos y tierra nueva. Era un estado intermedio, una morada de paz y conciencia plena en la presencia de Dios, mientras se guardaba la resurrección final. Jesús no estaba prometiendo sueño, no estaba prometiendo inexistencia temporal, no estaba prometiendo un rato de espera inconsciente, estaba prometiendo presencia. Estarás conmigo. Eso significa que el ladrón no entraría en un vacío. Él pasaría de la agonía de la cruz a la presencia inmediata de Cristo. En cuestión de horas, tal vez minutos después de su última respiración terrenal, él estaría consciente, vivo en otro sentido, acompañado por el propio rey que acababa de reconocer. Maravilloso. Los evangelios registran que Jesús muere alrededor de las 3 de la tarde. En la hora novena, según la cuenta judía, él clama en voz alta: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. Y muere. En ese momento, cosas extraordinarias suceden. El velo del templo, aquella cortina de aproximadamente 18 de altura y 10 centímetros de espesor que separaba el santo, se rasga de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba, como si manos humanas los hubieran hecho, no, de arriba a abajo, como si manos divinas lo hubieran hecho. La tierra tiembla, rocas se parten, tumbas se abren. Mateo registra que cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después de la resurrección de Jesús, entraron en Jerusalén y aparecieron a muchos. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. El centurión romano, testificando todo esto, dice asustado: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Marcos capítulo 15, versículo 39. Pero los ladrones aún están vivos. La crucifixión de ellos continúa. Los judíos van ante Pilatos con un pedido. El sábado está llegando. No es solo cualquier sábado, es el sábado de la Pascua. Ellos no quieren cuerpo colgado durante el día sagrado del año. Piden que las piernas de los condenados sean quebradas para acelerar la muerte. Los soldados van hasta las cruces, quiebran las piernas del primer ladrón, quiebran las piernas del segundo. Sin conseguir nada más, la muerte viene en minutos. Cuando quiebran las piernas, ligero mueren. Pero cuando llegan a quebrarle las piernas a Jesús, ya no lo hacen porque él ya está muerto, ya no lo quiebran. Un soldado lanza en su costado y vieron que su corazón está detenido. Maravilloso. El ladrón que creyó cierra los ojos en agonía y los abre en otro lugar. ¿Qué mira él en ese momento? La Biblia no lo dice en detalles. Las escrituras nunca fueron escritas para satisfacer la curiosidad humana sobre el más allá. Fueron escritas para revelar el camino hasta allá. Pero podemos deducir algunas cosas a partir de lo que el propio Jesús prometió y de lo que otros textos revelan. Primero, él ve presencia. Estarás conmigo. El ladrón no llega solo al paraíso, llega acompañado. Jesús no envía a aquel hombre a un lugar distante, lo lleva con él. La misma voz que habló en la cruz ahora no resuena en dolor, sino en autoridad plena. El mismo rostro que estaba disfigurado por golpes, ahora no carga humillación. El ladrón encuentra al rey que reconoció en el peor momento posible. Segundo, él ve confirmación. Todo aquello en lo que él apostó sus últimas horas de vida se aprueba verdadero. El reino era real, la autoridad de Jesús era real. La promesa se cumplió exactamente como fue dicha. El ladrón no necesitó esperar para descubrir si había hecho la elección correcta. Él supo inmediatamente. Tercero, él ve gracia en su forma más pura.
Aquel hombre entró en el paraíso sin haber completado ningún ritual, sin bautismo, sin circuncisión hecha en nombre de Cristo, sin participación en la cena del Señor, sin años de discipulado, sin obras, sin tiempo siquiera para pedir disculpas a la sociedad, a los que él había ofendido. Él entró por la puerta más estrecha posible, la confianza desesperada en Cristo en el último instante de conciencia terrenal. Es aquí que la historia confronta sistemas religiosos enteros. ¿Cómo alguien que pasó la vida en el crimen puede entrar en el mismo lugar que patriarcas y profetas? ¿Cómo un hombre que no tuvo tiempo de probar cambio de vida puede recibir la misma promesa que los apóstoles recibirían después? ¿Cómo la salvación puede ser así? La respuesta está en el propio Evangelio. Jesús nunca enseñó que la salvación dependía de acumulación de méritos. Él enseñó que dependía de fe, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. La condición no es todo aquel que acumula obras suficientes, es todo aquel que cree. El ladrón creyó. En circunstancias humanamente imposibles, él creyó. Mirando a un hombre que no parecía tener poder alguno en aquel momento, él creyó. Sin haber visto milagros personalmente, sin haber oído los sermones del monte, sin haber caminado con Jesús por Galilea, él creyó. Y esa fe, cruda y desesperante, como fue suficiente. El otro ladrón, ¿qué pasó con él? Los evangelios callan sobre su destino, pero la implicación es devastadora. Él tuvo la misma oportunidad, estaba a la misma distancia física de Jesús, misma cruz, mismo dolor, mismo momento. Oyó las mismas palabras, vio el mismo comportamiento inexplicable, inocente y perdonando a sus verdugos. Presenció los mismos eventos sobrenaturales, pero escogió continuar burlándose, escogió exigir un milagro en vez de reconocer a un rey. Él murió a centímetros de Cristo sin nunca confiar en él. La diferencia entre los dos ladrones no estaba en las circunstancias externas. Ambos eran criminales, ambos estaban condenados, ambos merecían la muerte que recibían. La diferencia estaba en la respuesta interna. Uno miró a Jesús, el otro miró a Jesús, vio un Salvador. La misma cruz, destinos eternos opuestos. Esta historia también revela algo sobre el momento de la salvación, que muchos prefieren ignorar. El ladrón no tuvo una jornada de fe de años, él tuvo minutos, tal vez 1 o 2 horas como máximo. La conversión de él sucedió en tiempo real, en medio de la agonía, con la muerte aproximándose a cada respiración difícil. Y fue suficiente. Eso no significa que debemos esperar el último momento para creer en él tampoco. Nadie sabe cuándo será su último momento. El ladrón sabía que estaba muriendo. La mayoría de nosotros no tendrá esa claridad. Accidentes suceden en segundos. Enfermedades pueden quitar la conciencia antes de que podamos formular una oración. Pero su historia prueba que Dios no mide tiempo de fe. Él mide autenticidad de fe. Un minuto de confianza verdadera vale más que décadas de religión vacía. Hay otro detalle que casi nadie percibe. Jesús hace aquella promesa mientras él mismo está muriendo. Él no espera resucitar para después confirmar el destino del ladrón. Él declara la salvación allí, en la cruz, allí donde está, en la cruz, apenas consiguiendo respirar. Eso muestra que la autoridad de Jesús sobre la eternidad no dependía de su resurrección física. Él ya tenía poder sobre el paraíso mientras su cuerpo humano sangraba. La muerte no quitó su autoridad, la cruz no disminuyó su reino. El ladrón testificó eso de primera mano. En cuanto a los patriarcas, el ladrón los encontró en el paraíso. Jesús contó una parábola que ilumina esa cuestión, la historia del rico y Lázaro. Lucas 16, versículo 19 al 31. En ella, el pobre Lázaro muere y es llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Ese era un término judío para el lugar de descanso de los justos. Si Abraham estaba allá, los otros patriarcas probablemente también. Isaac, Jacob, José, Moisés, que apareció con Elías en el monte de la transfiguración. David, el rey según el corazón de Dios. Samuel, Elías, Eliseo, Daniel, todos los que murieron en fe a lo largo de milenios de historia. Imagina la escena. Un criminal anónimo increíble. Alguien que nunca fue importante para nadie. Alguien cuyo nombre ni siquiera fue registrado. De repente está en la presencia de Abraham, el padre de la fe. Maravilloso, maravilloso. Está en el mismo lugar que David, autor de los Salmos. Y él no entró por linaje, no entró por obras, no entró por posición social, no entró por conocimiento teológico. Entró porque en un momento de desesperación absoluta miró a un hombre ensangrentado y dijo: acuérdate de mí. Esa es la democracia radical del Evangelio. No hay preferencia en un currículo religioso. No hay descuento para quien comenzó más temprano. La puerta es la misma para todos, Cristo, y quien pasa por ella, sea en el primer minuto de fe o en el último, entra en el mismo lugar. Pablo escribiría años después: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El ladrón vivió ese versículo antes de que fuese escrito. Él fue salvo por la gracia, por medio de la fe, y no había absolutamente nada en lo que podía gloriarse, excepto Cristo. Tal vez sea ese el punto central de toda la historia. El ladrón no tenía nada que ofrecer. Su vida estaba acabada. Su cuerpo estaba destruido. Su pasado era vergonzoso. Su futuro terrenal era inexistente. Sus manos estaban clavadas, incapaces de hacer cualquier buena obra. Sus pies fijados, incapaces de caminar. Nada, nada. Él llegó a Jesús completamente vacío. Y fue exactamente por eso que pudo ser completamente lleno. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Pobreza de espíritu no significa baja autoestima, significa reconocimiento de bancarrota espiritual. El ladrón estaba espiritualmente en bancarrota y lo sabía. No tenía cómo pagar su deuda. No tenía cómo compensar sus crímenes. No tenía cómo merecer nada. Simplemente pidió y recibió. La historia del ladrón también revela el corazón de Jesús en su momento más difícil. Allí, clavado, sangrando, luchando para respirar, cargando el peso de los pecados de la humanidad, Jesús aún tuvo atención para un criminal al lado. Aún tuvo gracia para prometer el paraíso. Aún tuvo amor para garantizar que aquel hombre no atravesaría la muerte solo. Si quisiese saber cómo es el carácter de Dios, bastaría mirar a esa escena. Un Salvador que aún muriendo continúa salvando. Maravilloso, maravilloso. Perderla, imagínense, este ladrón ya no podía más. Y allí pues le pide a él que se acordara cuando estuviera en su reino. Este ladrón no hizo nada para merecer. Fue el primero en atravesar la puerta cuando se abrió. Él no vio el paraíso porque acumuló méritos. No vio porque completó un proceso. No vio porque convenció a Dios de que era digno. No porque su vida fuera ejemplar. Él vio porque confió en el peor día de su momento. Él vio un rey. Ese rey cumplió su promesa antes de que el sol se pusiese sobre Israel. La historia del ladrón no es excepción, es patrón. Porque revela cómo la salvación siempre funcionó, no por acumulación, sino por rendición. No por tiempo de servicio, sino por confianza genuina.
El mismo Jesús que abrió el paraíso para un criminal moribundo continúa abriendo para cualquiera que reconozca la propia bancarrota espiritual. Lo que el ladrón vio en aquel instante, ningún texto describe con precisión. Pero lo que él sintió, la Biblia deja claro: presencia, no juicio, no espera, no purgatorio, presencia inmediata, porque el rey se lo prometió y se lo cumplió. La puerta del reino nunca estuvo cerrada por esfuerzo humano, siempre estuvo cerrada apenas por la incredulidad. El ladrón probó que en una frase de fe, dicha en el momento correcto, vale más que una vida entera de religión vacía. Él atravesó la eternidad con 7 palabras. Encontró un rey que nunca lo abandona a uno. Ese rey que cuando tú le dices, aquí estoy, entra en mi corazón. Y no necesitas probarle nada, sino simplemente lo que necesitas es tu arrepentimiento. Ese rey es Cristo Jesús. Jesús, el que dio la vida por nosotros, es el mismo que hoy te está hablando para que tengas un encuentro personal con Él. Es el mismo Jesús que hoy te está diciendo que quiere estar cara a cara contigo, quiere tener una conversación contigo, porque es una conversación de amor. Es el mismo Jesús a quien tú tienes que decirle: quiero tener un encuentro personal contigo. Enciérrate en tu cuarto, en tu cámara secreta, y ríndete a Dios. Abandónate a Dios. Y vas a tener un encuentro personal con Cristo. Que Dios te bendiga, donde quiera que estés. Bendiciones.